las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hay una carta en particular que hoy nos debe de orientar en una manera especial a nosotros como iglesia, y es precisamente Gálatas. ¿Por qué? Por lo que había sucedido. O sea, por lo que estaba pasando en aquel momento. Y debido a eso es que Pablo entonces les escribe, creo que toda la iglesia conoce esta carta. Entonces, hoy en día están pasando cosas diversas en la iglesia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si pudiéramos resumirlo, parte de lo que está sucediendo es que cosas que son de la carne, que son manifiestas o manifestaciones de la carne, se le atribuyen al Espíritu Santo. Y se rechaza, se niega a hacer las cosas que son verdaderamente fruto, evidencia de estar lleno del Espíritu. Recientemente yo una experiencia. Yo soy de las personas que dependo o trato de depender de lo que dice la palabra de Dios y no de lo que yo veo, de lo que yo siento. Y no vengo a hablarle acá a usted de lo que yo siento, de lo que me imagino. No vengo a hablarle acá de cualquier sueño, de cualquier visión. Yo sé que Dios hace y puede hacer todo lo que Él quiera. Pero tenemos nosotros acá la base principal, que es la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Mire qué principio. El que me ama, mi palabra guardará. El apóstol Pablo le decía, por ejemplo, a los efesios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hoy, en un gran porcentaje, se malinterpreta, se tiene un mal concepto de lo que es llenura del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios, cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, allí mismo deja claro parte de lo que es estar lleno del Espíritu. Dice: cantando entre vosotros con himnos, salmos. Habla de himnos espirituales. Entonces, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay cosas que son manifiestas, como la que él menciona después
manifiesta las obras de la carne. Pero hay unas manifestaciones donde la gente le atribuye y dice la gloria de Dios. Déjeme decirle que el Espíritu Santo, que es Dios y que está en nosotros y que somos templo, morada de Él como cristianos, no está en nosotros de manera pasajera. O sea, el Espíritu Santo no está viniendo y yendo, viniendo y yendo. Que yo he escuchado, es más, he oído cuando a hermanos de repente recién convertidos se les dirige en oraciones y le dice, invite al Espíritu Santo a que vuelva, que regrese. Es más, hasta lo hacemos nosotros cantando y le decimos, ven. Pero el Espíritu Santo, en cuanto al cristiano, no se está yendo y viniendo. Es que mora en el cristiano, en el que ha nacido de nuevo, en el que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el apóstol Pablo deja claro y dice esto: los que practican, usted sabe que no es lo mismo cometer algo, hacer algo, que practicarlo. Entonces es muy diferente. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, bueno, en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante, habla de esto. Dice el apóstol que andemos, ¿verdad? Le hablaba, ¿sabe por qué le escribí en una manera especial, de esta manera, valga la repetición de palabras, a los Gálatas? Porque la iglesia esta, en ese momento, había un problema grande. Y es que luego de que ya Cristo, por ejemplo, había pagado el precio por nuestros pecados, y que había hecho, ya se había realizado ese cambio de lo que es la ley a la gracia, ellos comenzaron de esa manera. Le dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos, lógicamente, entre ellos habían judíos, personas que seguían aferrados a lo que es la ley. Y por ejemplo, venía una persona que no era de los judíos, no se había circuncidado, que no había cumplido con la ley. Entonces ellos venían y querían aplicarle, según la ley, una serie de requisitos, de condiciones, para que fuese parte de la iglesia. Entonces, por eso es que Pablo escribe de esta manera a los Gálatas. Y por ejemplo, en el versículo 18 le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Escuche esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ese es precisamente en este libro donde dice el apóstol que Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Hace poco compartíamos con unos hermanos
y hablábamos de ello. Y me dice, entonces, en cuanto a la ley, hoy ya no, le digo no. Nada debemos hacer por ley. Mucha gente se confunde debido a que de repente no se nos ha enseñado de manera correcta. No significa que la ley es mala, y el mismo apóstol lo habla. No significa que el Antiguo Testamento ya no lo tomamos en cuenta. Claro que sí. Pero hay un tiempo de la ley. Dice, dada por Dios a Moisés para Israel. Es que claro, dada por Dios a Moisés para Israel. Entonces, nosotros no somos hijos de Israel, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Y hoy, para ser parte de la iglesia de Jesucristo, la que Él viene a llevar muy pronto, en cualquier momento, puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. No importa nación, no importa absolutamente nada. Porque dice, ya no es hombre, mujer, judío, griego, siervo, libre, esclavo, nada. Sino que es que Cristo vino a cambiar absolutamente todo. Entonces, ¿por qué han quedado ciertas cosas? Lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. ¿Por qué han quedado ciertas cosas siendo como que fuesen ley? Bueno, muchas porque convienen, y especialmente aquellas que tienen que ver con dinero. Le noté, no, mire que esta área no cambió. Esto casi lo que le quieren decir es que sigue siendo una ley. Y no es así. Si quisiéramos vivir por ley, entonces, dice el apóstol Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, de lo más lindo, lo más extraordinario aquí en este libro, es esto cuando habla, dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cómo es que voy a andar en el Espíritu y que no voy a satisfacer los deseos de la carne? Bueno, la forma de andar en el Espíritu ya lo establece la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Y dice, por ejemplo, Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Esta no miente, esta palabra no nos dice según querramos oír. No es para endulzarnos nuestros oídos, para tenernos acomodados, para tenernos divertidos. No, como se hace muchas veces. Mire, yo le he hablado un poquito acerca de una experiencia que creo que Dios me permitió. En esta experiencia yo vi cómo se hacían cosas en un evento cristiano, se hacían cosas para entretenimiento, se hacían cosas para que la gente como dijo alguien, para que se relajara, se divirtiera, como que la gente no estuviera aburrida, sino que hiciera esas cosas que muchas veces se hacen y dice, hoy sí se puso bueno esto porque ya se metió el Espíritu. Y adjudica que el Espíritu ya comenzó a manifestarse, a hacer algo, porque ya la gente está saltando, porque la gente ya está corriendo, porque hay gente que está hablando lenguas, porque hay gente que está tirada en el suelo, porque el que está cantando
o el que está tocando cambió de ritmo y manipulan las emociones muchas veces. Se manipula y hoy allí es donde hay una confusión. La gente dice, le llama carnal al que le gustan las cosas serias, al que le gusta, por ejemplo, deleitarse en andarse en una palabra, en vivir la palabra de Dios. Pero hay una gente que le llama, por ejemplo, y una expresión muy común el día de hoy es la locura del espíritu. Y yo siempre mantengo esto. El Espíritu no es loco. El Espíritu Santo es tan santo como el Padre y como el Hijo, porque es Dios. Y el hecho de que una persona guiado por emociones haga algo, no se le debe siempre atribuir a que es que está lleno del Espíritu. Mire lo que hace la gente, dice, cuando el Espíritu me toma, es un concepto, una mala enseñanza en la iglesia, porque el Espíritu Santo no está tomando, ni dejando, tomando, viniendo, y repito, como lo dije al principio, no es que se mete, se sale, viene, se va. Usted puede estar en la casa de oración, usted puede estar en cualquier lugar, e independientemente de lo que usted pueda estar sintiendo, pueda estar a donde ande, ahí está el Espíritu Santo. Lo que sí hace Él es que se entristece, se enoja, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Pero si alguien es cristiano, el Espíritu Santo no se va, porque es el sello del cristiano. No es algo, es la persona del Espíritu. ¿Sabe? Muchas veces se está con lo que es manifiesto, pero ¿sabe qué? Me impresiona que dice Pablo, el fruto del Espíritu. Mire que el fruto del Espíritu es amor y todo lo demás, porque es amor. ¿Sabe qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Eso es estar lleno del Espíritu. Amar, soportar, estar lleno del Espíritu no es que yo venga y le hable a usted en otra lengua y delante, qué lleno está el hermano. No puede hablar en un lenguaje comprensible porque está tan lleno. No, muchas veces es desorden. Y no me venga usted con que estoy confundiendo los términos, porque no lo es así. El Espíritu Santo es ordenado, es disciplinado. Y si algo que solo lo que va a hacer en mí, traerme un momento de alegría pasajera, que hay emociones que son momentáneas, no producen ningún cambio, ninguna transformación en la vida. Entonces no es obra del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu en nosotros es revelarnos la palabra y según ella llevarnos a tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Sabiendo que podemos nosotros equivocarnos, podemos fallar,
Y eso no significa de que si un cristiano llega a fallar, que es muy diferente que practicar el pecado, eso no significa que yo esté ya habilitado para decirle hijo del diablo. Entonces, por eso lo dijo Jesús mismo hablando. En eso es que se hace manifiesto lo que son hijos de Dios y lo que son hijos del diablo. ¿Verdad? Y habla de práctica. Habla de deleitarse en el pecado. Mire, el cristiano no puede deleitarse en el pecado, aunque se descuide, aunque cometa errores, aunque tenga momentos donde su vida no sea la misma, no se va a deleitar. Tiene una nueva naturaleza. Si se deleita en el pecado, si se vuelve al pecado para nunca levantarse, a lo mejor es que no había nacido de nuevo. A lo mejor es que no había sido guiado por el Espíritu Santo, porque dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Cuántas veces estamos solo enfocados en lo que es manifiesto? ¿Sabe qué es esto? Como quien dice la fornicación, adulterio, porque dijo Pablo en otro que ciertas cosas es hasta vergonzoso hablarlas. Sin embargo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto había un hombre que por ello Pablo le llama la atención a la iglesia y le dice: ustedes están envanecidos. Hay un hombre que tiene por mujer a la compañera de su padre. Lo sabía la iglesia y no hacían nada al respecto. Y Pablo le dice: tal persona, yo no estoy ahí presente, pero yo lo que mando es que tal persona se ha entregado a Satanás. O sea, a sacarlo de la iglesia, no para condenación de su alma, sino para disciplina en su cuerpo. Y luego en la segunda carta Pablo mismo habla de la reintegración, del perdón de la persona, porque así es. Si alguien falla, si alguien comete error, nosotros no estamos para hacer leña del árbol caído. Eso es andar en el Espíritu, ser misericordiosos, compasivos, ayudándonos los unos a los otros. Muchas veces, mire, yo he escuchado personas que tienen la doctrina, por ejemplo, de que si alguien no habla lengua, le hermano, usted tiene que pedir que el Espíritu Santo venga a su vida. Usted no tiene el Espíritu Santo. Mire, si una persona vive según la palabra de Dios, aunque no hable lenguas, es cristiano. Y si una persona, mire, porque muchas veces yo soy cristiano, ahora que yo estoy en Cristo, ahora que yo soy... Si dice que es cristiano, en ocasiones, pero todo su testimonio, su manera de ser, su manera de actuar, todo lo demás, habla de que es un impío, entonces no es un cristiano, sino que es un impío. ¿Entiendes eso? Porque el asunto es que no es meramente lo externo. Hay doctrinas literales, gente que es radical en cuestiones de lo externo. Y yo sé que es parte y que es importante. Por ejemplo, cuando se habla del vestuario, es importante. Pero tanto en el hombre como en la mujer. Pero, óigame, nada de lo que yo hago es para ser acepto delante de Dios. Y usted me dirá, hermano, porque no quiero que usted malinterprete. Yo no puedo hacer nada para ser acepto ante Dios.
La única manera de ser aceptable ante los ojos de Dios es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A mí me dijo alguien una vez, mire Marvin, me dijo, lo único que nos queda a nosotros, dice, son las obras. Las obras. Entonces, cuando usted entiende lo que dice la palabra, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y no voy a traer en detalle porque usted ya conoce lo que es. Así es nuestra justicia sin Cristo, como trapo de inmundicia. Entonces, mucha gente está viviendo toda una vida sacrificándose en un área, castigándose en otra y todo porque le han enseñado que tiene que, casi en otras palabras, ganarse la salvación. Es un pecado. Mire, eso es grave. ¿Sabe por qué? Nada de lo que yo haga me va a ser merecedor de una salvación tan grande que ya está establecido que es un regalo. Es un regalo. Por gracia sois salvos. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Mucha gente todavía no tiene esa seguridad en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Por la doctrina que le han enseñado. Así estaba la iglesia en Galacia. Los gálatas estaban diciendo, bueno, para que usted sea parte de la santa iglesia, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y tiene que dejar de hacer esto, esto y esto. Y a uno de pastor le dice la gente, ¿por qué usted no le obliga a las hermanas que dejen el pantalón? ¿Por qué usted no le obliga a los hermanos a que hagan tal cosa? Si es que no estamos por ley. A quien debemos obedecer no es meramente al pastor, sino al Espíritu Santo, que es el verdadero pastor de la iglesia, quien está formando en este Pentecostés, está preparando una iglesia. Y aquel día habrá sorpresas, porque mucha gente, aquí está la salvación. Somos los mejores, este ministerio, mire, no es religión, es relación con Dios a través de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si usted viene y me dice que es tal religión, que es tal ministerio, que es tal denominación, que tiene lo mejor, que son los más... no es cierto. Porque en ningún otro hay salvación, sino solamente a través de Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Pablo le decía a los gálatas, hay muchos que le habla de otro evangelio. Le dice Pablo, no es que haya otro, no es que haya otro, sino que es que hay muchos que distorsionan. ¿Sabe? En la experiencia que Dios me permitió ver qué realidad, qué tremendo lo que está pasando hoy con la iglesia. Por eso dice Jesucristo, como en los días de Noé, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu es amor. Mucha gente dice, me cayó la gloria, habla unas lenguas. Quiero decirle que es un tema bastante delicado, porque repito, hay mucha gente que tiene años de predicar la palabra, de estar en la iglesia, pero cuando mira a un hermanito que no habla lengua, le dice, hermanito,
pídale a Dios que le dé el Espíritu Santo. Si está en obediencia, si vive en santidad, es cristiano. Ser bautizado en el Espíritu Santo no es una experiencia adicional a la salvación. Para muchos sonará herejía esto, pero es la verdad. Ser bautizado en el Espíritu Santo no es una experiencia adicional al nacer de nuevo. O sea, mire qué ilógico. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo y en otro momento viene el Espíritu Santo a vivir? No puede ser. El nacer de nuevo es un evento, no es un proceso. ¿Cuántas veces se ha predicado de aquello que dice, el que persevere hasta el fin será salvo? Entonces la gente dice, hasta me esfuerzo, me sacrifico, me esfuerzo y al final me gano esa salvación. Jesucristo no está hablando de salvación de alma cuando habla de que el que persevere hasta el fin será salvo. Al igual que Pablo cuando le dice a Timoteo, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Tampoco habla de salvación del alma. Esa palabra es ser librado. Es ser librado, pero uno no es salvo a través del esfuerzo, sino a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Agradecerle siempre por sus oraciones. Un saludo para la hermana María Bueso. Dice por acá, bendiciones pastor, bendiciones, saludos. Wilmer Omar Soler, bendiciones. Lilian Vázquez, Dios le bendiga pastor, amén. Santo Flores, bendiciones hermano, amén. Iris Aguilar, Melissa Maradiaga, Jessy Vázquez, Dariela Hernández, hola, bendiciones, pido oración, estaremos orándole hermano, estaremos ayudándole en oración. Reino Vázquez, Daniel Ulloa también, bendiciones siervo, amén. Heidi Asturias, un saludo para todos los que nos han estado sintonizando, bendiciones.